cuando ves el éxito que Miguel Bosé ha logrado, es difícil pensar que al inicio de su carrera le llegó a pesar mucho los apellidos de sus papás, quienes eran obviamente muy reconocidos en sus respectivas ramas. Vean esto. Vivir bajo la sombra de grandes astros que han marcado diferentes ámbitos profesionales es una de las cosas más complicadas a las que se tienen que enfrentar los hijos de estrellas con reconocimiento a nivel internacional. Y es que si bien, hoy por hoy, Miguel Bosé es uno de los cantantes de mayor prestigio en diferentes países del mundo, ser hijo de uno de los toreros más importantes de la historia, Luis Miguel Dominguín, y de la actriz italiana Lucia Bosé, le implicó un doble esfuerzo para ser quien hoy es. Así lo reveló el cantautor español, quien presentó sus memorias tituladas El hijo del Capitán Trueno ante un pequeño grupo de periodistas a quienes hizo una peculiar petición. El hijo del Capitán Trueno es su autobiografía en donde comparte su infancia y juventud, temeroso de su padre y cobijado por su madre y personas cercanas como Pablo Picasso, amigo de la familia. Tuve que sobrevivir a dos monstruos sagrados que me eclipsaban, fue una de las frases que Miguel Bosé empleó al referirse a la competencia y supervivencia del brillo de sus padres. Siendo un ícono musical, Bosé también compartió sobre los alcances de su fama. Sí se antoja esa biografía, está buena. Autobiografía. Sí, yo creo que esa autobiografía. Sí. ¿Sabes qué? Se piensa que va a abarcar muchos años de su carrera, pero en realidad termina en el 77, cuando él hace su primer concierto en Madrid. Pero lo interesante, y obvio, pues, toca mucho de su infancia, pero lo interesante acá es el miedo y respeto, pero miedo que le tenía al padre. Él decía, los dos me eclipsaban. Tanto Luis Miguel Dominguín. Sí, Luis Miguel Dominguín Torero y su madre, Lucia Bosé, una actriz también bellísima, un padrino como Pablo Picasso. Tenía gente rodeándolo, eclipsándolo. Sí, pero... Entonces, y una cosa bien importante también que menciona, fíjate, esa postura de su papá, un poco macho, hombre. Mucho macho, ¿no? Sí. Muy. Cuando Miguel Bosé decía, yo era una persona muy sensible que estaba tratando de encontrar un camino. Entonces yo creo que su papá tenía por ahí una presión muy, muy fuerte. Muy ¿no? fuerte. Por parte de él. De hecho, se filtró un parte de uno de los capítulos justo antes de que se estrenara esta autobiografía. Y él relata en uno de los capítulos que su padre, cuando lo veía cercano a su madre y estaba leyendo, leía muchos libros, que le decía, este niño, con las palabras literal, decía, este niño me va a salir maricón. Algo tengo que hacer para que no sea maricón. ¿Qué hace el señor? Se lo lleva a un viaje a Mozambique. Para entrar a Mozambique tienen que ponerte cierto medicamento para evitar el paludismo. El señor le dijo, o se me hace hombre o se muere, porque yo maricones no quiero. Lo lleva a Mozambique sin los medicamentos, lo obliga a tener relaciones sexuales con una mujer, teniendo 11 años, enferma de paludismo. Miguel Bosé regresa, lo ve su madre, y cuando lo ve su madre, regresa de un viaje de más de 3 semanas y él ya tenía 15 kilos menos. Cuando lo ve Lucía Bosé, corre al padre de la casa, le dice que no lo quiere volver a ver, y relatado ahí dice Miguel Bosé que lo que resta de vacaciones se la pasó en una silla de ruedas, obviamente pues muy molesto con el padre. Cuando él crece, ¿por qué el hijo del Capitán Trueno? Porque es una canción que escribe Miguel Bosé que le dedica al padre, porque en la letra el hijo del Capitán Trueno es un capitán que pareciera muy hombre, muy dadas a todos, y realmente le gustaba nadar entre sirenas, le gustaba ser como una sirena. Oye, pero... Gracias, Lalito, padre. Pero gracias, Lalo, por darnos el contexto de todo eso que yo no lo sabía. Pero qué imbécil el papá. Total. O sea, cómo forzas o fuerzas, como se diga, a un niño de esa edad, cómo lo pones en peligro, cómo lo pones en jaque cuando estás tan vulnerable. O sea, infancia es destino. A los 11 años, a tener relaciones con una persona que obviamente no hay una conexión afectiva, y luego finalmente no era lo que Bosé iba a elegir en su vida. Por eso, hoy por hoy, las generaciones que las criticamos mucho de Cristal y demás, yo creo que es una generación también de respeto, porque tenemos que respetar la identidad de cada persona, las preferencias sexuales de cada persona. Y ¿sabes qué? Pero qué estúpido el papá de Bosé, Y ¿sabes qué también? Y él menciona también sus propios demonios, porque aquí dice,
Le preguntan que si lo perdonó, dice que si lo perdoné, dice yo al final terminé teniendo actitudes peores. Dice, lamentablemente me tocó traer su genética emocional. Entonces, claro, le afectó emocionalmente de toda su vida, ¿no? Pero es con este libro con que se está liberando completamente. Qué fuerte, porque Bosé, si la gente que conoce a Bosé, como tú que lo conoces, a Miguel no le gusta hablar de su vida. Es muy complicado. Él, cuántos años, obviamente sabía que era gay de toda la vida, pero que tenía 3 hijos, que tenía un matrimonio con Nacho Palao. O sea, era totalmente oculto esa parte. Como el señor Juan Gabriel, cuando se muere, me enteré que tenía hijos. Yo no sabía. No, sí, algunos ya los había reconocido públicamente. Pero ahorita, yo no sabía. Ahorita que hablabas del ADN de Miguel Bosé, él admite que jamás le ha sido fiel a nadie y dice que esa idea de la infidelidad la tiene en su ADN. O sea, tal vez cosas que aprendió del papá. Sí. Hablando de genética. No, ya es justificación. También es culpa. No manches. También es culpa. Soy bien borracho porque mi papá no. Sí, no, pero él lo dice, que lo tiene en su ADN. Sí, pues yo también lo traigo en el ADN seguramente, y eso que papá no lo era, pero no, oigan.